ahorita en el semestre actual, ya es la tercera aplicación de este diseño, siempre coinciden en el mayor agrado, mayor apego a las tareas de aprendizaje es esta precisamente, en donde ven que lo que están realizando lo están midiendo, lo están fotografiando, lo están esquematizando, lo están graficando y lo están aplicando a una situación real. Incluso muchos trabajan en sus propios jardines, otros en los cultivos que tienen en los invernaderos, otros en la USB, que es en donde tenemos también un área de viveros. Entonces están dándose cuenta que los datos que ellos están tomando, el sudor que están dejando esos días que van a medir, pues realmente sí tiene un impacto, observan cambios reales en estas plantas y al final se dan cuenta cómo es valiosa esta información para poder diseñar una forma de combatir a estas plantas que no son deseables. Otro de los elementos pues es el andamiaje, y esto pues se refiere a todo este apoyo que se le está brindando a cada uno de los estudiantes. Si se dan cuenta, aquí menciono es un apoyo parcial, completo o sin ayuda. Esto va a variar. ¿De qué depende? Pues depende primeramente de qué tipo de tareas estamos hablando, qué necesidades va a tener el estudiante para poder yo brindarle qué apoyo. Y aquí particularmente cuando hablamos de andamiaje nos referimos a una pregunta muy concreta, como pueden observar: ¿cómo ayudo a los alumnos a resolver una tarea estando consciente de los requisitos para su propia resolución? No necesariamente todas las tareas se realizan de la misma forma, consultando los mismos información de apoyo, utilizando las mismas tecnologías, las mismas técnicas allá afuera en el campo. Definitivamente no, por eso depende del tipo de tarea, depende de qué nivel de propia dificultad de la tarea. Es decir, si yo le estoy manejando muchos parámetros, pues por supuesto que va a ser una tarea más difícil y por lo tanto pues la información de apoyo tendrá que ser suficiente respaldo, tendrá que tener las técnicas para consultar, las guías de campo, fotografías de las plantas para saber con qué se está enfrentando, saberlas identificar previamente para poder utilizar este andamiaje que yo también le voy a proporcionar. Pero este andamiaje no se trata de darle la solución o darle la receta mágica y esta es la solución de tu tarea. No, se trata de irlos orientando, de irlos guiando, proporcionándoles en forma oportuna, como ya lo había dicho, y viendo a las características de esta propia tarea, pero también tomando en cuenta el propio perfil del estudiante, porque en este caso de la experiencia educativa pertenece al área de elección libre. ¿Qué significa? Que yo tengo muchas veces que enfrentarme a la presencia de la comunidad de una diversidad grupal de estudiantes. ¿Por qué? Porque vienen de diferentes áreas de formación. No todos son estudiantes de agronomía, no todos son de biología. Para ellos quizá hablar de plantas pues es así como que su mero mole, como todo el mundo dice, o saben moverse en ese ambiente, en ese ambiente de campo. Otros de contaduría, por ejemplo, gente de nutrición, que quizá llevaron sus cursos de biología o quizá en otras electivas han tomado algo afín, pero que no han realizado estos protocolos o que no saben la dinámica que se hace en un trabajo de investigación. Entonces, es cómo llevar a todos estos diferentes perfiles de formación a alcanzar el mismo aprendizaje. Es ahí en donde hacemos, ahora sí tomamos ventaja de estos andamiajes, tomamos ventaja de ir mediando estas tareas de acuerdo a los niveles de complejidad y también de acuerdo a los perfiles que tenemos como audiencia, que serían los alumnos. Entonces, también se da cuenta en este elemento de andamiaje, pues están presentes las tecnologías, porque es la manera de hacer llegar esta información, de facilitarles plataformas, de mantener contactos, de mantener foros en línea en donde ellos participan, en donde ellos incluso exponen algunas dudas de la tarea. De hecho, ahorita en este momento espero estén trabajando en ese foro, en donde les dejé tarea y que están entre ellos mismos retroalimentándose acerca de este monitoreo que están realizando, que lo van a hacer por 20 días, y que tienen que entre ellos mismos apoyarse. Y por otro lado, yo también entro a estos foros, les trato de responder a cada uno de ellos de manera que todos vean publicadas sus propias observaciones y mis propios comentarios a las suyas. Entonces es bastante interesante ver cómo pues los estamos mostrando aquí como elementos separados. Primero me mostró tareas, después me mostró apoyo, ahorita andamiaje y ahorita que sigue. Los vemos así como aislados, pero si se dan cuenta, pues es todo un hilito conectado que permite que realmente esa tarea inicial la puedan llevar a un final feliz, en el sentido de
obtener productos que realmente ellos aplicaron, obtener productos que ellos realmente visualizaron y que ellos realmente empezaron a ver resultados de control de situaciones reales, de problemáticas, en este caso de invasión. Entonces, realmente cada uno de estos elementos está estrechamente correlacionado también. Bien, la última parte de este diseño es en la evaluación, y eso también pues es motivo de mucha incertidumbre, motivo a veces de mucho cuestionamiento, porque dice, bueno, ¿cómo evalúas? Pues eso también va a depender de qué características tiene la propia experiencia educativa, qué necesidades tengo yo de evaluar lo que los alumnos están realizando. Esto va de la mano con las tareas, esto va de la mano con los perfiles de los estudiantes también, de la mano de qué tipo de trabajo se realiza en el aula. Si es un trabajo de campo, tengo que evaluar su rendimiento allá afuera, tengo que evaluar su rendimiento en el laboratorio en algunos casos, tengo que evaluar su rendimiento en el producto que ellos me van a exponer en una presentación, en una galería, en algunos casos, que sería otro producto final de sus tareas. Entonces, esto va a variar dependiendo del tipo de tarea, pero en términos generales lo que se pretende con una evaluación es tomar en cuenta aspectos que están en torno al propio estudiante, como son, en este caso, pues su desempeño, su rendimiento en estos ambientes que ya les mencioné. Por otro lado, estoy mencionando también la reflexión acerca de qué estrategias ellos aplicaron, qué procedimientos utilizaron, o quizá ellos hicieron modificaciones de alguna metodología, o quizá ellos mismos inventaron una nueva metodología. Entonces todo eso también se tiene que tomar en cuenta en la evaluación, aun cuando quizá dentro de los criterios de evaluación de esa tarea yo no marcaba este punto, pero si yo me estoy enfrentando a esta situación de una nueva metodología, pues yo tengo que darle el crédito a ese aporte, ¿no?, que me está haciendo ese particular estudiante. Entonces sí es bastante complejo y es muy sensible este punto de evaluación. En términos generales, para esta experiencia educativa, lo que se realizó fue una rúbrica de evaluación para cada una de las tareas, es decir, fueron diferentes las rúbricas que nosotros estamos manejando, porque son tareas diferentes, y se les aportó, se me pasó decirles en la anterior cuando hablaba del andamiaje, en cada caso de las tareas se les ha estado brindando un apoyo parcial. Por otro lado, cuentan con toda esta información de apoyo, con todas las plataformas en términos de tecnología, y en términos de la evaluación, estas rúbricas consideran puntos importantes como los que aquí aparecen, pero también en general, o sea, se tienen que uniformizar, y manejamos primeramente pues decidir cuál es el criterio que va a ser objeto de observación y de evaluación. ¿Cómo quiero que realicen ese criterio, o sea, lo lleven a su ejecución? Tengo que describir esto para que ellos lo sepan con anticipación. ¿Y qué niveles de ejecución va a tener? Es decir, cuáles son las escalas que yo les puedo ir otorgando, que podrían ser en términos de porcentajes, o alguien quizá califique en términos de categorización, por ejemplo, aceptable, o deficiente, regular, bueno, excelente, dependiendo. Y esto pues por supuesto que va a depender de qué es lo que estás evaluando. Si evalúas un proyecto, ya algún maestro por ahí nos presentó algunos criterios de evaluación, si tiene creatividad, si tiene presentación, si tiene aporte, vinculación con la investigación, en fin, esto va a depender, nuevamente insisto, en el tipo de tarea que fue diseñada, pensando en qué competencias queremos que ellos vayan a desarrollar, qué información de apoyo se le está dando, se le está brindando el andamiaje parcial, es decir, se le está aportando cierta ayuda, y de esta manera pues la rúbrica es como se va a elaborar y se les va a presentar con anticipación, es decir, el estudiante sabe de antemano cómo se piensa, cómo se les va a evaluar cada una de sus tareas y cuáles son estos criterios de evaluación, de manera que no hay sorpresas, o no se ven ellos sorprendidos tampoco, en el sentido de que es que yo no sabía que ella iba a tomar en cuenta bibliografías, o yo no sabía que se iba a tomar en cuenta un archivo adjunto, yo no sabía que se tenía que entregar electrónicamente, yo no sabía que había que incluir una cita bibliográfica en formato ABA o en formato de una revista indexada. Todo eso ellos ya lo saben de antemano. Entonces esa es la instrucción, esa es la organización, y pues creo que en términos generales es en donde queda planeada toda esta dinámica de enseñanza, y por supuesto que estamos aprendiendo todos, porque también nosotros nos estamos enfrentando a estos cambios y los estamos evaluando así al paso, ¿no?
Bien, si me permiten, sí me gustaría compartir, aunque sea brevemente, algunas de estas evidencias en términos de la adopción que hicimos de este diseño, con todos estos elementos que ya mencioné brevemente. Y lo que veíamos era, pues hemos estado realizando una serie de cambios, y estos no solamente ocurren en las sesiones teóricas dentro del salón de clases, también afuera los tenemos con el monitoreo de plantas, tratando de mostrar, reconocerlas primeramente, cómo pueden hacer para identificarlas. Sobre todo, como les decía, no todos los alumnos que están en esta experiencia educativa son con formaciones en biología o en ciencias o disciplinas afines. Entonces, yo no puedo llegar con una, por ejemplo, una guía taxonómica o un tomo de taxonomía y decir, ese es el capítulo 1 que tienen ustedes que visualizar conmigo, lo vamos a analizar en clase para que puedan entender las claves de identificación, para cuando vean a sus plantas sepan que fulanita, menganita y sutanito son los nombres de las plantas, y cómo llegaste a saber que se trata de esta especie. Sería un abordaje muy difícil, por lo mismo, porque ellos no tienen esas competencias ya previamente desarrolladas, no tienen esos contextos de formación. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de realizar actividades prácticas, y aquí se le llama una identificación diagnóstica que requiere visualización, es decir, observar el ejemplar, incluso palpar las estructuras, poderlas observar al menos con una lupa sin necesidad de ir al laboratorio y sacar microscopios de disección y estar con las agujas de disección, sin necesidad de ello. ¿Por qué es esto? Porque lo que interesa es que esta competencia la puedan aplicar en situaciones de invasión en un cultivo, por ejemplo, pensemos en la plantación de caña. No van a llegar las personas involucradas en estos sitios que están enmalezados con los tomos para estar identificando en el campo las malezas. No lo van a poder hacer, ni siquiera un experto puede hacer eso, ¿sí? Entonces, se les da una manera de que ellos puedan realmente combatir ese problema, que sepan qué planta es la que está ahí para que puedan ellos escoger qué producto químico, por ejemplo, o qué control mecánico, cultural pueden aplicar en sus terrenos. De la misma manera se les aproxima aquí a los estudiantes, por lo mismo, porque tienen diferentes perfiles, porque no tienen todas esas mismas habilidades desarrolladas, o no todas a su misma nivel de intensidad. Entonces es importante llevar a todos a ese mismo punto y lograr ese aprendizaje, y de hecho en ese proceso están ahorita, en el proceso de monitoreo. Ya pasamos por la identificación y posteriormente pues será el resultado de ese proyecto de investigación que ellos están realizando, y finalmente pues la propuesta de cómo controlar el problema en los sitios en donde ellos eligieron realizar. Otro de los puntos que yo podría mostrar acerca de esta innovación o de estos pequeños cambios que hemos ido logrando es que cada vez estamos tomando más ventaja de nuestra función de investigación. Es decir, todo esto se refleja en lo que hacemos en el quehacer docente, porque hago uso de muchos proyectos de investigación, los míos propios, pero aparte los de colaboración. Trato de introducir a los estudiantes en esta dinámica del trabajo de investigación, en que sean capaces. No quiere decir que pretendo que todos los que estén cursando ecología de malezas sean los futuros científicos, porque no todos se van a interesar en la ciencia, o no todos incluso en la investigación en cualquier área. Quizá a otros les interese la docencia, quizá a otros sean 100% técnicos, ¿no? Pero la idea es de que sí estén enterados y sí se sensibilicen y puedan ellos entender ese proceso, al menos con indagación científica, que es lo que practicamos mucho en estas actividades, en estas tareas de aprendizaje, que el alumno va a ser capaz de poder observar una situación, de poderla analizar, de poder manipular la información, después de colectarla en el campo incluso, de poderla expresar en el grupo, de poder defenderla. Hacemos estos debates en sus presentaciones, de autoevaluarse y coevaluar a los demás trabajos, y sobre todo aportar algo a su comunidad. En este caso ellos mismos deciden que, por ejemplo, en sus propios jardines o en donde están trabajando sus proyectos de tesis incluso, pues se encuentran con los problemas de maleza. Las malezas las encontramos incluso aquí en el área del jardín, aquí en el área de la alberca, en las rendijas, entre las banquetas, ahí encontramos estas plantas no deseables. Entonces prácticamente su presencia es cosmopolita. Entonces tienen ellos una diversidad de hábitats y sitios donde las pueden fácilmente detectar. Y lo que ellos van a ver con esta ejecución de sus tareas, con esta tarea práctica,
pues encontrar un remedio para combatir ese problema en ese particular sitio, y realmente es como ellos lo logran. Por ejemplo, con esta tarea que está ahorita en proceso, esa es la idea, de que ellos se involucren, que sean capaces de observar, que sean capaces de tener paciencia, porque muchas veces los cambios no se dan de un día para otro, hay que estar todo el tiempo y hay que estar monitoreando de cerca, y hay que estar midiendo, hay que estar analizando esos datos, graficándolos, hay que interpretarlos y sobre todo pues ver qué reflexiones salen de ese proceso de ejecución. Entonces ese es el objetivo principal de estas tareas de aprendizaje, y con esto pues se está intercalando el pensamiento complejo, se está intercalando la transversalidad, porque estamos también haciendo una formación integral, contamos con una diversidad en el grupo, y por otro lado estamos involucrando y abordando, quizá en algunos casos sea más fácil observar el abordaje de todos estos saberes que ya también se han mencionado en otras presentaciones, la cuestión teórica, la cuestión axiológica y sobre todo el saber heurístico. Entonces todo esto queda involucrado en todo este proceso de ejecución de sus tareas, y finalmente pues podemos ver que llegan al punto de proponer alguna alternativa de solución a un problema muy particular y que está ocurriendo, como les digo, prácticamente en cualquier sitio, y está cada vez impactando más nuestro propio ambiente. Bien, pensando en esto, como parte de estas, como les decía en la anterior, como evidencias de esta innovación, pues lo que hicimos fue decidir cómo presentarles a los propios estudiantes todo este diseño, de manera que ellos se familiaricen con cómo se va a trabajar la dinámica en el curso, cómo estamos integrando todo este proceso de enseñanza, aprendizaje de forma interactiva, cómo queremos lograr que ellos alcancen estas competencias, cómo involucrar todos estos elementos de andamiaje, de evaluación, entre otros, ¿no? Entonces lo que decidimos fue presentarles una guía, yo la llamo una guía porque realmente el objetivo es que la consulten los propios estudiantes y que esté disponible desde el momento en que nos presentamos con el curso. Es decir, desde el momento en que yo sé, este es mi grupo, esos son los alumnos inscritos en esta experiencia educativa, desde ese momento ellos ya cuentan con toda esta información. Por supuesto, en muchos casos, esta primera semana de clases pues es un tanto incierta, porque empieza a haber procesos de dar de baja, de incluso inscribirse en varias experiencias, y finalmente pues seleccionan y ya no se quedan en alguna de estas, ¿no? Pero esa es la idea, y entonces se les presenta yo por eso lo llamo como modelo de entrega, pero realmente es una guía de consulta, y pues para que fuera de fácil acceso y para que los estudiantes también lo encontraran así como motivante y que realmente fuera de fácil uso por ellos, y que facilitara al mismo tiempo el retroalimentar toda esta información, se les presentó en forma de un pequeño portalito que está ubicado electrónicamente en la página de nuestro instituto. Ahorita en un instante, si todavía me tienen un poquitín de paciencia, se los voy a mostrar. Si me apoyas aquí, por favor. Como les decía, está en un pequeño portalito. Y bien, te voy a pedir si nos vamos con todas las partes de la izquierda del menú. Sí, bueno, si ven el título es Guía sobre la experiencia educativa, que es una guía de consulta. En este caso está la fecha agosto 2009, enero 2010, que fue la primera vez que se aplicó el diseño, por eso les decía ya un poquitito más de un año. Vienen datos tan generales como son los del instructor, físicamente, dónde me ubican, dónde me pueden contactar, cómo se encargaría el proceso de inscripción, porque esta es una experiencia educativa que tiene origen en el instituto, o sea, en los institutos, aparte por supuesto de las que se ofertan en las facultades. Entonces el proceso es a veces un poquito diferente de inscripción. Aquí aparecían los horarios de clase y los sitios de reunión. En este caso me permiten entrar en la Facultad de Biología o de Agronomía. Generalmente esas son las instalaciones que yo ocupo, porque muchas de las demandas son de esa facultad precisamente. En nuestro instituto muchas veces no podemos albergar a los estudiantes porque son demasiados y no contamos realmente con aulas de clases. Tenemos
salas de reuniones, pero no son lo suficiente como para cubrir a veces 25 alumnos, 15 alumnos mínimo, ¿no? Entonces sería un poquito difícil tenerlos todos concentrados. Otra de las informaciones que aparecen ahí es acerca de la propia experiencia educativa. Perdón si voy rápido, pero aquí la idea es que ustedes vean, ahora sí, que quede más claro que de lo que yo he estado tratando de mostrarles el más detalle posible, en qué consiste. Posteriormente, si me lo permiten, les voy a mostrar las ligas a estos portales, a estas páginas, para que con mayor oportuno el espacio que ustedes tengan, más conveniencia, con mayor detalle y todo el detenimiento lo puedan ustedes consultar en cualquier momento. Pero así sí nos vamos a empezar explorando las partes del menú. Les decía, viene información de la propia experiencia educativa en términos de cuántas horas teóricas ofrece, esto es en términos de créditos, por supuesto, para los estudiantes. Viene la unidad de competencia, muy brevemente, objetivos generales del curso, ¿sí? Después se me puede ir a la otra parte del menú. Es que desgraciadamente como está muy ampliada la pantalla no se logra ver. Eso habla acerca de las tareas de aprendizaje y todas las actividades que ahí se encuentren, y por supuesto pues diseñadas, como ya les había adelantado, para cada una de las microunidades de competencia. Tenemos 4 microunidades de competencia. Si me permite explorar al menos la primera para que ustedes vean qué se incluye en cada una de las demás, es la misma dinámica. Tenemos, como les decía, es un hecho que se está haciendo énfasis cada vez en cómo se asocian o se correlacionan más bien las tareas de aprendizaje con las microunidades de competencia. Entonces nuevamente se le sigue presentando al alumno la descripción de la microunidad de competencia cada vez que está visualizando sus respectivas tareas. En este caso, aquí menciono yo como tablas de alineación, y tengo 2 porque les decía, en esa primera microunidad incluí el diseño de 2 tareas de aprendizaje. Si le damos clic en la primera 1.1, por ejemplo, sí, podemos recorrerla todo lo largo, a ver si lo permite la pantalla. Aquí viene cuál es la microunidad de competencia, cómo se describe la tarea, se presenta una descripción bastante clara, instructiva, algunas actividades relacionadas con la tarea. Estas son en términos, si le puedo ir bajando por favor, en términos de preguntas asociadas con la propia ejecución de la tarea. Y ahora sí, no vuelvo a molestar, vamos hacia arriba. Y en la última columna es toda la información de apoyo que yo les había manejado cuando hablábamos individualmente de los elementos del diseño que aplicamos. Información de apoyo teórica, procedimental, incluso vienen algunas páginas, vienen algunos links. Si el alumno en este momento estuviera conectado a internet, como lo estamos aquí, pues automáticamente cuando se les presenta un enlace, alguna liga, ellos automáticamente pueden entrar y de esta manera pues empezar a hacer la propia consulta para la ejecución de sus tareas. Nos regresamos. Yo creo que se va a tener todo hacia abajo, más para abajo, y ahí va a encontrar el icono de regresar. Bien, otra de las tablas, que es la 1.3, si me la puede desplegar por favor. Esa es parte también de la distribución de las tareas, es decir, el alumno tiene que saber cuándo se tienen que entregar, cuándo yo también se las voy a devolver ya con mi retroalimentación, pero sobre todo tener una idea de qué tanto tiempo les va a llevar el ejecutarlas. Y pues esto también tenemos que no ser tan ambiciosos a veces en el propio diseño, porque tenemos que ver con qué tiempo contamos dentro del propio periodo escolar para poder ser capaces de evaluar su trabajo y que ellos lo puedan ejecutar. Otra tabla bien importante es que tiene que ver con la cuestión de la evaluación. Como ya les había yo dicho, ellos con anticipación saben qué criterios se van a evaluar, cómo se van a evaluar, qué criterios van a ejecutar en esas tareas. En esta tabla vienen todos los detalles de estos criterios de evaluación. Yo manejo deficiente, bueno y excelente, y bueno, se asigna un porcentaje a cada uno de ellos. Y aquí viene el descriptor de cada criterio. Entonces, como les digo, quizá no me permite ahorita el tiempo de estar yendo con todo el detalle en cada punto del menú, pero esta es la misma dinámica que se presenta para el diseño de las 5 tareas que incluyo dentro de las 4 microunidades que se ofertan en esta experiencia educativa. Si nos pasamos a otra parte del menú, acá de la izquierda, por favor,
Esto fue de tareas. Esto trata algunos puntos que quizá en algún momento, a lo mejor cuando introducimos el curso, lo platicamos con los estudiantes. Ahí está cómo deben de conducirse, cómo debe ser su rendimiento en el aula y fuera del aula de clases, es decir, cómo va a manejarse este manejo de honestidad, cómo se va a ver reflejado en la propia ejecución de sus tareas. No se trata de conseguir tareas de otro semestre, porque a lo mejor no lo van a lograr en el sentido de que cada vez están haciendo algunas actualizaciones de un curso a otro, perdón, de un periodo escolar a otro. Por otro lado, pues las referencias pues se van actualizando, las presentaciones también se les van presentando cosas diferentes. Entonces, por ese lado no habría así como mucha réplica en ese sentido, pero ellos deben de estar conscientes también de cómo manejar créditos de autores. Si alguien va a tomar información de un autor, de alguna tesis, de algún artículo, de algún libro o de algún proyecto, alguna entrevista, pues ellos tienen que saber cómo manejar y cómo ofrecer el crédito para cada una de estas opciones. Otro punto del menú que también incluimos es acerca de la evaluación de la docencia por los estudiantes. También ya por ahí habían cuestionado cómo vamos a evaluar todo este proceso de innovación. Bueno, pues existe por un lado la evaluación formal por parte de la Dirección de Desarrollo Académico, planes y programas que evalúan pues, al propio docente, y en este caso a cargo de los estudiantes. Ellos son los que hacen esta serie de evaluaciones. Actualmente esto ya se realiza en línea. Antes los cuestionarios se entregaban personalmente a los estudiantes y nos decían a los docentes: retírense, esto es prácticamente ya fines de, o si no es que la última semana ya de clases, y ellos hacían esto de forma completamente confidencial. En mi caso, yo les pido a los alumnos, estoy muy pedicha en esto, que ellos siempre me hagan una retroalimentación del curso, de manera que yo pueda ir viendo qué fortalezas se siguen manteniendo, qué cosas ya no son pertinentes a aplicar para el siguiente periodo, qué debilidades tenemos todavía en abordar ciertas partes o actividades de la docencia, qué tareas siguen siendo funcionales, qué tareas realmente no son más exitosas, aun cuando se les dé todo este proceso de andamiaje y de evaluación anticipada, criterios de evaluación anticipada, de modo que pues esto sirva precisamente de retroalimentación. Entonces yo les proporciono por ahí unos cuestionarios bien informales que tienen una cobertura de las 4 microunidades y se los voy distribuyendo al término de las primeras 2 y posteriormente a las últimas 2. Y de esta manera pues me puedo situar un poquito en la realidad, en lo que ellos están visualizando de aquel lado, ¿no? Otra parte así rapidísimo del menú es, creo que es algunas ligas que les pueden ayudar también a los alumnos. Muchas veces la cuestión administrativa, ellos en toda su travesía por la universidad pues van a tener que enfrentarse, ¿no?, a problemas de inscripciones, de movilidad escolar, de un programa a otro, de una región a otra, incluso de una institución a otra. Entonces que ellos sepan y que tengan un poquito de respaldo y sepan a veces a dónde dirigirse. Muchas veces nos abordan con esas preguntas y muchas veces uno no las puede orientar de la mejor forma, o porque no está uno inmerso 100% en la cuestión de cómo se gestiona toda esta cuestión administrativa relacionada con la docencia. Pues entonces la información ahí está, ellos pueden fácilmente ubicar. En la otra parte del menú vienen incluso algunas ligas, más abajo por favor, algunos enlaces que tienen que ver con toda esta serie de servicios escolares, cuestiones de documentos, inscripciones, si hay quejas, incluso a dónde dirigirse ellos, ¿no? Otra parte del menú es el sumario o resumen de todo lo que se va a realizar en el curso. Aquí vienen las semanas que contamos en el periodo escolar, los temas así que se cubren, cuáles van a ser sus productos de las tareas. Si puede ir bajándola por favor, la entrega de estos productos y mi evaluación, también fechas de entrega. Yo les estoy pidiendo que lo entreguen para tal fecha, pues yo tengo que tener una fecha razonable también para entregarles con retroalimentación, porque de eso se trata, de que ellos también tengan tiempo de ver qué fue lo que realizaron correctamente, o sea, darles el crédito, estimularlos, pero también hacerles indicaciones en donde hay cosas que quizás necesiten ajustar y que puedan aplicar incluso para la siguiente tarea y mejorar entonces su porcentaje. En este resumen o este pequeño calendario que yo les aplico, bueno, ahí ya les menciono la fecha del examen final. Yo lo manejo como opcional porque realmente la ejecución de estas tareas pues realmente cubre muchísimas actividades, como ustedes ya pudieron observar, y en algunos casos pues el porcentaje es bastante apreciable y bastante considerable, perdón, y en este caso pues ya no es necesario que tomen el examen final, realmente sus porcentajes son muy buenos.
En otros casos, muchas veces la inasistencia es lo que han tenido a veces que ver con no lograr el porcentaje correcto, o porque no elaboraron una parte y esto pues se vio reflejado al final. Entonces tienen todavía la oportunidad de tomar el examen final. Últimamente, les voy a ser honesto en esto, los mismos alumnos evitan llegar a este punto. ¿Por qué? Porque realmente sí están poniendo, pues un poco concentrando más su atención en llevar y ejecutar estas tareas acorde a las instrucciones, y pues realmente no ha habido necesidad, salvo en 3 o 4 casos en donde se ha presentado el examen. En esta pequeña presentación no la voy a mostrar, solamente les pongo a los alumnos, y por eso la llamo como una muestra representativa de cómo van a ver ellos sus productos de sus tareas. Es decir, que tengan aparte de todas las instrucciones que ya les damos, que tengan una visión de a qué producto es el que yo voy a obtener cuando yo ejecuto esta tarea. Entonces ahí vienen algunas presentaciones de estos productos, vienen incluso más enlaces o ligas en donde ellos pueden visualizar y de este monitoreo que va a salir, o esta aplicación que controló, y de esta forma ellos pueden ya anticipadamente en mente y ya físicamente también observar cómo va a quedar el producto final de sus tareas. Otra parte del menú es, incluimos la plataforma, sí, no, es abajo. No, pero es que no sí. Se incluye la plataforma de Eminus, es con la que contamos en la universidad, en donde los individuos que estamos involucrados en este proceso de docencia, incluso los estudiantes también están ahí registrados, dados de alta en el curso, pueden accesar para obtener comunicados de mi parte, comunicarse entre ellos. Es ahí donde están entrando para los foros que yo les he indicado para el curso. Las fechas de términos, toda esta información la tienen. Incluso si entramos aquí, bueno, ahorita no sé si no estamos conectados, yo creo que al internet, se accesa directamente, ellos ponen su matrícula, su palabra clave, creo que es su RFC, y visualizan todos los recursos que manejamos en esta experiencia educativa en términos de información. Vienen por microunidades, todos los archivos, los enlaces que requieren. Viene también, se cuenta también con el salón virtual, salón de asesorías, biblioteca virtual, de manera que si ellos están conectados en el proceso de ejecución de sus tareas, realmente tienen todos estos recursos a la mano. Ahora, suena bien bonito y ojalá y todos lo aplicáramos así de inmediato. En muchos casos esa resistencia todavía existe con los estudiantes. No todos están acostumbrados a este hábito de entrar en la plataforma, en algunos casos porque han tenido experiencias no muy agradables en otros cursos en donde Eminus no funcionaba. Actualmente debo dar crédito al Departamento de Tecnologías acerca de los implementos que han hecho en el programa, de las herramientas que le están facilitando a uno incluso el manejo de todo esto. Yo también soy nueva en el uso de Eminus a partir de lo de aula precisamente, pero poco a poco entran en esta dinámica. Lo chistoso es de que ya cuando vamos casi por terminar el semestre, ya finalizar los últimos foros que ahí se cubren todas las unidades de competencia, pues es cuando los alumnos ya entraron en esa dinámica de que ya están conectados, ya saben cómo buscar comunicados, ya saben cómo entrar a foros, cómo publicar sus observaciones, cómo acceder a estos recursos del curso, y pues ya prácticamente el semestre se está terminando. Entonces esperamos que ellos lo apliquen en sus propias experiencias educativas, en las próximas a cursar, y que también pues motiven o que soliciten o casi que demanden al propio instructor a que entren en esa dinámica, de modo que pues todo este aprendizaje, toda esta trayectoria de ir adquiriendo cosas, de irlas desarrollando, pues que no se queden guardadas o que no se queden ya sin uso, y sobre todo pues entre más lo estemos aplicando, más familiarizados estamos, más hábiles nos volvemos en ese uso eficiente, ¿no? Entonces esperamos que esto así sea. Y bueno, yo así como que soy un poco persistente en ello, todo el tiempo les estoy diciendo, utilicen Eminus, saquen la ventaja, la tenemos aquí en la universidad, ¿por qué no hacer uso de ella? No, todo el tiempo hay acceso también a apoyos, asesorías virtuales incluso, o conectados directamente, ahí mismo nos pueden apoyar las personas que asisten en este departamento. Entonces realmente sí ha sido ventajoso. Algunos alumnos tuvieron algún problema porque sus matrículas, creo que por ahí sus palabras de
de acceso habían cambiado, muchos no acuden a sus cuentas institucionales, se les olvida y entonces por ahí ya se pierde o se desactiva la entrada, pero bueno, esto tiene solución en cuestión de un día o dos cuando mucho, inmediatamente ya queda esto resuelto y ellos pueden ingresar sin problema. Pero entonces muy gradualmente, como ya les había yo anticipado, se ha ido tomando esta conciencia de esta presencia de estas tecnologías, intercalarlas en la propia actividad de los estudiantes, y ya después ellos mismos, incluso en algunas entrevistas que tenemos ahí como evidencias también de propia retroalimentación, ellos mencionan que pues ya después andaban ahí entrando a Enius para ver qué comunicados la maestra les había mandado, o si no había nuevos foros abiertos, o muchos se interesaran, decir, a mí me gustaría poner un foro aparte de los que usted ya tiene ahí publicados, pues adelante. Entonces ya les dejo abierto la fecha, o ustedes me dan el título y yo lo publico, porque uno como instructor es el facilitador de todos estos accesos y es el que pone fechas de entrada, de cierre, descripciones de los mismos, puede denegar o no la entrada de otras personas que no sean propias del curso. Entonces siempre pues es ver que sí hay un poco de motivación por parte de los estudiantes en términos de usar normalmente estas tecnologías. Sí, creo que en la parte esta quedaba una parte más que eran evidencias o resultados. Si me lo permite, yo creo que aquí terminaría, porque sí es un poquito extenso esto. De lo que trata esta tabla, y si ustedes así lo deciden y lo creen pertinente, pueden consultar el portal. Yo trataba de incorporar aquí lo que ya había estado comentando, quizá con mejor detalle de lo que yo pude explicarles, acerca de cómo se relacionaron estas 4 microunidades del curso, cómo desarrollaron las competencias, cuáles fueron estas competencias que desarrollaron, aunque se ven reflejadas, como les decía, en la cuestión de observación, en la cuestión de manipulación de información, de interpretarla, expresarla oral y escrita, de ejecutar metodologías, incluso de hacer implementos en algunas metodologías, en fin, entre otras cosas, y podíamos ver que se alineaban perfectamente estas competencias en cada una de las tareas ejecutadas por ellos, y por otro lado también relacionadas con las propias actividades realizadas dentro y también fuera del aula. Entonces con esto podíamos ir siguiéndole la pista a este gradiente así, así por escalas pequeñitas de acumulación de esta serie de competencias, y finalmente también acumulación de conocimiento, y en ello queda reflejado en esta tabla. Es un poco extensa porque manejo las 4 microunidades con sus respectivas tareas, entonces sí se despliega y nos llevaría un poquito de tiempo. Entonces, si me lo permiten, cerramos este portal y me queda una última diapositiva de la presentación. Ese ya está mi cargo. Ok, pues con esto, si me lo permite, sí me gustaría concluir, ya no quiero quitarles mucho tiempo de su atención, y pues mencionar que la idea con esto es ir documentando, y bueno, se espera seguir documentando toda esta pequeña y profundo análisis que se ha estado realizando en el quehacer docente, sobre todo encaminado a cambiar estos procesos educativos dentro de la propia universidad, y seguir atendiendo más a los estudiantes en estas experiencias educativas, tomando en cuenta pues elementos de actualización, uso de tecnologías, disponer de pues de buenos espacios también de tiempos y disponibilidad por parte de los propios responsables de estos cursos, de manera que pues se tenga toda esta información para socializar, ¿sí? Y de acuerdo, por supuesto, a cada uno de los periodos escolares en donde se va a estar ofertando la experiencia educativa. En el caso particular de esta experiencia, les decía, esta es ya la tercera aplicación, ya se tiene esta documentación. Este portal que les mostré hace un instante lo podemos encontrar en la primera dirección, que es la página del Instituto de Investigaciones, que es donde yo laboro. Ahí está ubicado, encontramos el portal que les mostré, que es el que yo comparto con los estudiantes, y también hay otra parte del menú que ustedes pueden accesar muy fácilmente dándole el clic nada más sobre documentación. Ese portal de documentación es mucho más extenso, así que si alguien me cree y se atreve y es curioso y quiere entrar a visualizarlo, se va a tardar un poquito porque sí está bastante pesado, ya que se incluyen videos de los alumnos, de sus propias presentaciones, hay muchos archivos de sus propias tareas también,
de las formas en cómo se evaluaron. Ahí muestro hojas de evaluación y coevaluación de ellos mismos. Se muestran también videos de actividades que realizamos allá en el campo con ellos. En el aula también hay un par de videos. Entonces creo que por ahí una breve introducción a cada una de las microunidades, de manera que pues, el estudiante sepa enfrentar y también nos conozca, bueno, quién es mi instructor y cómo maneja ese instructor toda esta información. Entonces que ellos empiecen también a tener una cercanía y al mismo tiempo pues que uno inspire esa confianza, ¿no? Porque también a veces nos ven así que pues vienen de los institutos, así, eso es ser científica y no le vamos a entender nada y nos va a hablar y nos va a marear hasta el cuento, como quizá ya lo logré aquí con ustedes. Pero no es la idea, o sea, el hecho de que estemos en los institutos y que llevemos a cabo investigación aunado también y vinculado a la propia docencia, pues yo creo que esa es la ventaja que tenemos que seguirle sacando partido. Y no es nada extraordinario, yo creo que la investigación se puede realizar en cualquiera de los campos y él tiene todo el crédito. Lo importante es lograr ese acercamiento y tratar de introducirlos a esa área, ¿no? A ese mundo que quizá muchos lo ven así como muy lejano o como que es algo muy elite. No lo es, porque si la ciencia solamente se tratara de generar conocimiento y apropiárselo y no sacarlo, no difundirlo, no propagarlo, pues yo creo que esto ya no se le podría decir que es ciencia. Ese es el principal objetivo. Entonces, otra de las páginas que por ahí menciono es la del proyecto Aula, de modo que ustedes con mayor detenimiento puedan ver realmente objetivos ya muy particulares del mismo, familiarizarse quiénes están ahí presentes, qué áreas están ya tomando participación en ello. Algunos portafolios de trabajo ya están ahí presentes, también accesibles, aunque también debo de alertarles que esta página es una edición reciente y está sujeta a una actualización casi diaria, entonces hay cosas que todavía a lo mejor no están todas ahí en ese momento, sobre todo porque muchos académicos todavía estamos trabajando en esos reportes, en esta documentación, estamos incluyendo así poco a poco, intercalando videos, hay que editarlos, entonces eso sí lleva un poco de tiempo y por esa razón quizá no está todo tan actualizado. Incluso hay cosas de mi propio portal que todavía no aparecen, pero bueno, está disponible, accesible para su propia consulta. Y bueno, pues con esto nuevamente les agradezco así profundamente toda su atención y toda la paciencia que me tuvieron para exponerles esta plática. Muchísimas gracias.